Me quedé allí, paralizada, mientras las risas de la familia resonaban como ecos en una catedral vacía. Mi cuñada. Con esa sonrisa falsa que siempre llevaba como una máscara. Acababa de soltar, pobre Elena. Siempre soñando con ser alguien importante. Pero aquí está. Sirviendo mesas en un bar de barrio. En ese instante, perdí no solo mi dignidad, sino el último hilo de confianza en los lazos de sangre que nos unían. Y supe que el silencio ya no era una opción. Aquella cena familiar en nuestra casa de Madrid fue el punto de no retorno. Era Navidad. Las luces parpadeaban en las calles de Gran Vía. Pero dentro, el ambiente era gélido. Mi hermano, Javier. Mi cuñada, Marta. Y el resto de la familia se habían reunido para celebrar. O eso decían. Yo había llegado tarde del trabajo. Exhausta después de un día interminable en la oficina. Pero nadie lo sabía. Para ellos, yo era la soltera eterna. La que había fracasado al no casarme ni tener hijos a los 35. Marta, con su aire de superioridad, siempre encontraba la forma de recordármelo. Esa noche, mientras servía el vino, ella comentó casualmente sobre su ascenso en la empresa de marketing donde trabajaba. Ahora soy jefa de equipo, dijo. Y todos aplaudieron. Luego, volviéndose hacia mí, Elena. ¿Tú sigues en ese bar? Deberías pedirle consejos a Javier. Él sí que ha triunfado. Las risas estallaron. Y yo forcé una sonrisa, sintiendo como el veneno se filtraba en mis venas. No respondí. No en ese momento. En cambio, me senté y observé. Observé cómo Marta se pavoneaba. Cómo mi hermano la miraba con adoración ciega. Cómo el resto de la familia asentía. Complacientes. Dentro de mí, algo se rompió. Pero no fue un estallido, fue una grieta lenta. Calculada. ¿Por qué aguantar? Me pregunté esa noche. Sola en mi apartamento de Malasaña. Había pasado años Kim en el resentimiento, convenciéndome de que el tiempo curaría las heridas. Pero no. El tiempo solo las infectaba. Marta no era solo mi cuñada, era la encarnación de todo lo que me había robado, la atención de mi familia. La estabilidad que yo había construido en secreto. ¿Y ahora? Mi paz mental. Al día siguiente, volví a la rutina. Como CEO de una firma de consultoría tecnológica que había fundado en silencio hace 5 años. Mi vida era un equilibrio precario entre el anonimato familiar y el poder corporativo. Nadie en casa sabía de mi éxito, lo había ocultado para evitar envidias. Para proteger esa burbuja de normalidad. Pero Marta's palabras me habían despojado de eso. Empecé a investigar. No con furia ciega, sino con la precisión de un cirujano. Accedí a los registros de su empresa, una subsidiaria que mi compañía acababa de adquirir en una fusión discreta. Descubrí que Marta no era tan intocable como parecía, informes de rendimiento mediocres. Quejas de subordinados por su autoritarismo. Ella era lista. Sí, manipulaba a la gente con encanto superficial. Pero dejaba rastros. Pasaron semanas. Me convencí de que el silencio había sido mi error más grande. Imaginaba escenarios, confrontarla directamente. Pero eso sería demasiado burdo. Demasiado español en el sentido folclórico de pasiones desatadas. No. Yo optaría por la sutileza. Por usar el sistema contra ella. Empecé por pequeñas manipulaciones. En una reunión anónima con el equipo de recursos humanos de su empresa ahora bajo mi control. Sugerí una auditoría interna. Para optimizar procesos. Dije.
ocultando mi identidad. Sabía que saldrían a la luz sus irregularidades, horas extras no justificadas. Favoritismos. Mientras tanto, en casa, fingía normalidad. Invité a Javier y Marta a cenar, sonriendo mientras ella comentaba sobre su estresante trabajo. Dentro de mí, el debate rugía: ¿era esto venganza o justicia? ¿Perdería yo más que ella? La grieta se ensanchaba. Noches en vela, cuestionándome si valía la pena. Marta no era un monstruo, era humana. Ambiciosa. Tal vez insegura bajo esa fachada. Pero eso no excusaba su crueldad gratuita. Recordaba cómo, años atrás, cuando perdí a mis padres en un accidente, ella había susurrado que quizá era mejor así, para no cargar con ellos. Aquello me había marcado. Pero lo enterré. Ahora, desenterraba todo. En mi mente, planeaba el siguiente paso, una promoción falsa que la llevaría a un puesto vulnerable, donde sus errores se amplificarían. El precio para mí, aislamiento emocional. Cada mentira que mantenía con mi hermano me costaba un pedazo de alma. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia calculada. Madrid bullía en primavera, con las terrazas de Chueca llenas de vida. Pero yo me sentía como un fantasma entre los vivos. Observaba a Marta en las redes sociales, su Instagram perfecto, lleno de fotos con Javier en viajes que yo financiaba indirectamente a través de bonos corporativos. Ella no sabía que su empresa ahora era mía, que la fusión se había completado en silencio. En las reuniones de junta, escuchaba informes sobre empleados problemáticos, y su nombre surgía sutilmente. Marta López muestra potencial, pero hay quejas de toxicidad en el equipo, dijo un directivo. Asentí, impasible. Mientras internamente decidía, la ascendería para que cayera más alto. La manipulación emocional era el arma más afilada. Invité a la familia a un evento casual en un restaurante de lujo, pagado por mí pero atribuido a un amigo. Allí, Marta presumió de su nuevo rol. Pronto seré directora, dijo. Y yo sonreí, sabiendo que esa promoción era una trampa que yo había tendido. ¿En privado? Con Javier. Planté semillas de duda. ¿Marta parece estresada, Ladley? Quizás el trabajo la cambie. Él, siempre leal, defendió: es fuerte. ¿Elena? Pero vi la fisura en sus ojos. Mi Mautun interno crecía. ¿Estaba destruyendo a mi hermano colateralmente? Sí. Y eso me carcomía. Noches de insomnio, convenciéndome de que el silencio pasado me había costado más, años de autoestima erosionada. La transformación en mi mente era sutil pero inexorable. Al principio, me decía que era supervivencia, ahora admitía que era placer oscuro. Imaginaba su rostro al descubrir la verdad. No con rabia, sino con lógica fría. Ella me había subestimado. Y el sistema del corporativo español, con sus leyes laborales estrictas, me daba herramientas. Contacté a un abogado discretamente para revisar contratos. Descubrí que Marta había falsificado informes para ascender. Evidencia sólida. No la usaría aún, la guardaría como una daga en la manga. En una cena familiar, la tensión subió. Marta, ebria de vino Rioja, soltó: Elena, ¿por qué no buscas un hombre? A tu edad. El reloj corre. Sonreí. Pero dentro, el veneno bullía. Esa noche, sola, me miré al espejo. ¿Quién era yo ahora? La mujer que había construido un imperio desde cero. ¿O la vengadora que sacrificaba su humanidad?
Dode me asaltó, quizás parar. Reconciliar. Pero recordé su risa aquella Navidad. Y la resolución volvió. El siguiente paso, filtrar anónimamente las quejas a su jefe directo. Sabía que él, un hombre pragmático, actuaría. La espera era agonía. Veía cómo Marta se enredaba en su propia red, reuniones fallidas. Proyectos retrasados. Javier me confió, está preocupada. Dice que hay un complot en la oficina. Fingí empatía. Pero internamente. Calculaba. El precio, mi aislamiento crecía. Amigos me notaban distante. Pero no podía compartir. La tan NHN emergía en pensamientos oscuros, deseaba verla quebrar. No solo profesionalmente, sino emocionalmente. ¿Era eso yo? La duda me torturaba. Pero la lógica prevalecía, y MLNG no había salvado mi dignidad, acción lo haría. Madrid en verano era un horno. Y mi plan cocinaba lento. Asistí a una conferencia donde su empresa presentaba, desde el público. Observé su nerviosismo. Después, en una llamada anónima, sugería recursos humanos una evaluación psicológica para empleados de alto estrés. Sabía que Marta odiaría eso. Que la haría dudar de sí misma. El ciclo se cerraba, yo había sufrido en silencio, ahora. Ella lo haría. El otoño trajo lluvias torrenciales a Madrid. Lavando las calles pero no mi conciencia. Mi plan avanzaba con precisión quirúrgica. Marta había sido promovida a directora interina, mi obra maestra de manipulación. Pero con metas imposibles que yo había impuesto a través de la Junta. Observaba desde las sombras, correos interceptados mostraban su pánico creciente. No entiendo qué pasa. Le escribió a una amiga. Yo lo sabía, era yo. Tejiendo la telaraña con hilos de burocracia española. Donde un despido injusto podía costar fortunas en indemnizaciones. Pero un ajuste por incompetencia era legal. El mautún interno me devoraba. En terapia sí. Había empezado sesiones anónimas. Admití, siento que me estoy perdiendo. El terapeuta preguntó, ¿vale la pena el costo emocional? Dudé. Pero recordé la humillación. Como Marta había erosionado mi autoestima durante años. No era solo esa cena, era un patrón, comentarios sobre mi peso. Mi soltería. Mi falta de ambición. Ella era inteligente. Sí, usaba psicología barata para dominar. Pero yo era mejor en el largo plazo. Un encuentro casual en el mercado de San Miguel aceleró todo. La vi con Javier. Comprando jamón. Me acerqué. Fingiendo sorpresa. Elena. ¿Qué tal tu bar? Dijo ella con veneno disfrazado de broma. Sonreí, bien. Gracias. Dentro. La rabia solidificaba la resolución. Esa noche. Activé la fase 2, una auditoría externa que revelaría sus falsificaciones. Sabía que la expondría. Pero no la destruiría aún, la dejaría colgarse sola. La transformación mental era palpable. Ya no me convencía de vivir y dejar vivir, reconocía que el silencio perpetuaba el abuso. En mi diario. Escribí, MLNG no salva, solo pospone el dolor. Pero el precio, sueños de culpa. Donde veía a Javier sufriendo. Él me llamó, Marta está deprimida. Cree que la boicotean. Ofrecí consejos vagos. Pero internamente. Manipulaba, sugerí que ella reflexionara sobre sus acciones pasadas. La semilla de duda germinaba. En una fiesta familiar. La tensión estalló sutilmente. Marta. Pálida. Soltó, alguien me odia en el trabajo. Miré a Javier. Que evitó mis ojos.
Dode me golpeó. ¿Parar antes de que sea irreversible? No. La lógica dictaba continuar. Ella había jugado sucio, yo solo usaba las reglas. Contacté a su jefe, un aliado mío en la fusión, y pedí un informe confidencial. Llegó, evidencia de plagio en campañas. Perfecto. Los días se volvían grises. Madrid en invierno me reflejaba, frío. Implacable. Observaba cómo Marta se aislaba. Cancelando planes. Javier me confió más, discutimos mucho. El daño colateral me carcomía. Pero la TAN NHN ganaba, ella merecía probar su propia medicina. Planeé la revelación, en una reunión corporativa. Su jefe anunciaría la verdad sobre mí. Pero primero, la dejaría caer un poco más. El invierno madrileño era un velo de niebla que ocultaba mis intenciones. Marta ahora era un fantasma de sí misma, ojeras. Excusas para no salir. Yo. Desde mi oficina en la Castellana. Monitoreaba todo. La auditoría había salido, irregularidades confirmadas. Su jefe. Bajo mis instrucciones. La confrontó en privado. Tenemos pruebas. Marta. Explícate. Ella negó. Pero su inteligencia la traicionaba, sabía que estaba acorralada. Mi Mautun alcanzaba picos. En una noche de insomnio. Me pregunté, ¿soy peor que ella? Sí. Quizás, pero la realidad era cruda, en España. El corporativismo premiaba la astucia. No la bondad. Recordaba mi ascenso, años de trabajo solitario. Sacrificios que nadie vio. Marta había robado luz ajena, yo solo la apagaba. La manipulación emocional se intensificaba. Invité a Javier solo a almorzar. Parece que Marta sufre. ¿Has pensado en terapia de pareja? Planté dudas sobre su lealtad laboral. Sutilmente. Él. Confundido. Admitió tensiones. El precio para mí, culpa que me ahogaba. Pero la variación en mis pensamientos era clara, ya no dudaba tanto, la venganza se había convertido en necesidad. Un giro inesperado, Marta me contactó. Elena. Necesito consejo. Mi trabajo se desmorona. Fingí sorpresa. Pero la invité a café. Allí. Con voz temblorosa. Confesó miedos. Alguien me sabotea. La observé, no era un monstruo. Solo ambiciosa y cruel por inseguridad. Por un momento. ¿Dode, revelar y perdonar? No. Dije, quizás reflexiona sobre cómo tratas a la gente. Sus ojos se ensancharon, olía la trampa. Activé el clímax, organicé una reunión de emergencia en su empresa. Invitando a la familia como apoyo moral, una excusa. Allí. Su jefe hablaría. Mientras. En mi mente. El debate final, quedaría algo de mí después. La TAN NHN respondía, sí. Una versión más fuerte. Madrid nevaba raro esa semana. Cubriendo todo de blanco falso. Marta. Desesperada. Intentó contraatacar, investigó la fusión. Pero era tarde. Descubrió mi rol. Pero no lo creyó. Imposible. Murmuró. El juego estaba listo. La revelación fue un terremoto controlado. En la sala de juntas. Con vistas a la puerta de Europa. Reuní a todos. Marta entró confiada. Pensando en una promoción. Su jefe. Mi marioneta. Empezó, tenemos que discutir cambios. Luego. Volviéndose a mí, Elena. Como CEO de la matriz. ¿Qué opinas? El silencio fue ensordecedor.
Marta's rostro palideció, Javier jadeó. Eso es imposible. Balbuceó ella. No disfruté tanto como esperaba. En cambio, sentí vacío. Explicó, la fusión fue mía. Tus acciones, Marta, han sido auditadas. Presenté evidencias. No con drama, sino hechos fríos. Ella defendió, es un error. Pero su inteligencia falló, las pruebas eran irrefutables. Javier miró entre nosotras. Destrozado. El aftermath, Marta despedida con indemnización mínima. Por causas justificadas. Legal. Pero devastador. En casa. Javier me confrontó, ¿por qué no dijiste nada? Admití, por años de humillaciones. Él se fue. Herido. Mi victoria era pírrica, perdí a mi hermano temporalmente. La transformación completa, reconocía que el silencio me había envenenado. Pero la venganza me había deformado. Noches de reflexión, ¿valió la pena? La lógica decía sí, el corazón. No. Marta. Astuta. No se rindió, amenazó con demandas. Pero sus pruebas eran nulas. Madrid en primavera renacía. Pero yo no. Observaba las consecuencias, Marta sola. Buscando trabajo, Javier distante. El precio, mi humanidad erosionada. Dudaba si volvería a ser la misma. Los meses post-revelación fueron un limbo. Marta. Resilient. Encontró un puesto menor en otra firma. Pero su reputación estaba manchada. Javier y yo reconstruimos puentes lentos. Con conversaciones crudas sobre lealtad y dolor. Yo. En mi oficina. Sentía el peso, cada decisión ahora teñida de cinismo. No busqué más venganza, era suficiente. Pero la pregunta persistía, ¿fui justa? ¿O solo cruel? Marta me escribió una vez, entiendo ahora. No respondí. La sociedad española. Con sus redes y leyes. Había sido mi aliada, pero el costo interno era mío. Madrid seguía. Impasible. Yo. Transformada. Me preguntaba en silencio, ¿ganar así es victoria? ¿O solo otra forma de pérdida? ¿Fue justicia?